El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Qué es la transformación digital de la construcción? ¿Qué nos espera en los próximos años en la industria? ¿Qué tecnologías están impulsando la transformación digital del sector? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Barcelona, España, y hablar con el arquitecto Ignasi Pérez Arnal, arquitecto, director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, más conocido como Red Bull. Es fundador de BIM Academy Spain y vicepresidente de las operaciones a nivel de Europa de Global Bits, una empresa líder en la metodología BIM a nivel mundial. El día de hoy, Ignasi nos contará todo sobre la transformación digital de la construcción y qué nos espera en los próximos años. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Ignasi, bienvenido al podcast de Construedu. Hola, ¿qué tal estamos? Pues muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación, y pues antes de poder iniciar me gustaría hacerle la pregunta para las personas que aún no lo conocen: ¿quién es el arquitecto Ignasi Pérez y a qué se dedica? ¿Qué nos puede contar acerca de su persona, arquitecto? Bueno, pues a ver, para hacerlo primero breve, yo soy arquitecto, aunque me autodenomino ex arquitecto. Si nos da tiempo explicaré por qué. Soy el CEO de BIM Academy, es una empresa que se creó ahora hará unos 15 años más o menos, y para de alguna manera ofrecer servicios de consultoría, de implantación y de formación de BIM, principalmente en España, aunque después se abrió BIM Academy en India, después hemos hecho labores en Macedonia, en México, en Venezuela, en Brasil, etc. Y también soy VP, o sea, Vice President de una empresa que se llama Global Bits, que recientemente se ha fundado y que de lo que trata es de intentar crear un ecosistema le llamamos staffing BIM, o sea, de cómo proveer talento y personas y recursos para elaborar y desarrollar proyectos de BIM. Y soy el director del Congreso Nacional de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, de una feria que se llama Rebuild, un salón, feria, congreso que se celebra en Madrid cada año. Y ahora recientemente hemos lanzado una startup industrial que se llama Atom Modular, y lo que queremos es, la propuesta de valor que se quiere generar es, de alguna manera, lanzar una fábrica, diríamos así, como de automoción, o sea, una fábrica como las que se harían para hacer automóviles, pero que en vez de automóviles salieran módulos tridimensionales de madera para espacios habitacionales, o sea, fabricar arquitectura y no construirla. Por eso quizá me llamo o me autodenomino más ex arquitecto que arquitecto en estos momentos. Genial, qué interesante, bastantes actividades. Conocemos mucho del congreso que usted menciona y realmente nos apasiona lo que están haciendo, porque obviamente están impulsando lo que debería todo el mundo aplicar, pero obviamente es un camino seguramente de mucha evangelización y democratización.
Para Sí. todas las personas que escuchan este podcast, estoy seguro que la mayoría coincide que somos una industria menos digitalizada, poco productiva. Las estadísticas nos dicen que somos de alguna manera una industria artesanal, pese a mover mucho dinero a nivel mundial. Y por otro lado, para cambiar esta realidad está surgiendo una revolución que en términos sencillos se puede mencionar lo que es la transformación digital. Pero ¿cómo realmente entendemos la transformación digital de la construcción? ¿Cómo lo podemos definir, este arquitecto? Bueno, esto, Davis, es una gran pregunta. El tema de la productividad, yo lo descubrí a través de una gráfica del doctor Paul Stateholz de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, de un grupo que se llama CIFE, que dirige Martin Fisher, y era una gráfica que estudiaba la productividad de la construcción en un país como Estados Unidos desde los años 60, desde 1964 hasta 2004, ¿no? Y era muy interesante ver cómo todos los sectores de manufacturación crecían en productividad, menos el sector de la construcción, que no era que solamente que no subía, es que tenía menor productividad en el 2004 que en el 1964, ¿no? Esto lo empecé a estudiar un poco más profundamente y llegué a obtener diagramas similares de países como Francia, Reino Unido, Alemania, ¿no? Entonces me preguntaba, ostras, ¿cómo puede ser que esta productividad tan baja en estos grandes países se produzca? E intenté ver o analizar la productividad en España, ¿no? Nosotros en España no tenemos ni gráfica, ¿no? De la productividad del sector de la construcción. Y esto es algo que hemos de revisar totalmente, ¿no? La idea es, de alguna manera, es estudiar por qué se crea esta baja productividad en todos los países del mundo, cuando el sector de la construcción más o menos es entre el 5 y el 18% en cualquier Producto Interior Bruto de la producción de un país, ¿no? O sea, Sí. más o menos tienes el 10% en uno de los mayores sectores productivos y no le prestamos atención, ¿no? Y estoy estudiándolo, hablando con Mark View, no sé si lo conocéis, de Reino Unido, es aquella gráfica de level 0, level 1, level 2, Sí, sí, level claro. 3, level 4 del Sí. BIM. Es Ajá. el creador de esa gráfica, se llama Mark View, y él creó una consultoría que recientemente la absorbió Bentley Systems, y él defendía en una diapositiva que recuerdo perfectamente, que era la relación entre la digitalización y la productividad. O sea, teníamos poca productividad en el sector de la construcción porque no estábamos digitalizados. Y entonces, claro, si uno busca un poco más profundamente por qué no estamos digitalizados, pues es porque realmente ni no utilizamos esto que se llama celular, ¿no? O teléfono móvil en nuestra profesión. Normalmente, pues haciendo una conferencias o así, preguntas, oiga, abran todos su celular, miren el número de aplicaciones que tienen y díganme cuántas tienen, ¿no? De aplicaciones. Y entonces la gente va contando, ¿no? Por pantallas y va diciendo, pues mira, 40, 60, 80, 100. El récord era de una persona que tenía 380 Ah, sí. aplicaciones. Y entonces la pregunta siguiente era, ¿y cuántas de estas aplicaciones las utilizáis para vuestro trabajo en el sector de la construcción o el sector AECO, ¿no? De arquitectura, ingeniería, construcción y operación? Y como máximo era una o dos aplicaciones, ¿no? O sea, somos capaces de tener 300 aplicaciones en nuestro celular y probablemente ninguna relacionada con nuestro trabajo y que no sea el calendario, el mail o las llamadas telefónicas, ¿no? Claro. Y estas son las mismas para todas las otras aplicaciones, ¿no? Y para todo lo demás tenemos como mínimo, normalmente una persona normal como yo tiene entre 40 y 60, pero hay gente que le gusta tener aplicaciones, ¿no? Entonces, esta digitalización para mí es el eje de la transformación del sector. O sea, quizá el hecho de que nos introdujéramos en el ámbito del BIM era para intentar hacer que el BIM digitalizaba un activo mobiliario o inmobiliario construido o por construir, edificio o infraestructura,
Y esta digitalización, este modelo digital ya permitía poder jugar con esta información digitalizada y por lo tanto ya podíamos empezar a trabajar con ello, ¿no? Y a partir de aquí, para mí, la transformación digital del sector, yo diría, pasa por el BIM, desde el punto de vista de que el BIM es el Building Information Modeling, es la maquetización o la modelización de este activo o de este edificio en un formato digital donde clicando en cualquier punto suyo puedes tener cualquier información de ese edificio o de ese puente o de ese túnel o de cualquier tipo de construcción y a partir de aquí ya podemos gestionar algo, ¿no? Por lo tanto, para mí, la transformación digital pasa por el BIM pasa, para tenerlo todos claros, por entender que queremos mayor eficiencia y transparencia en el proceso de la construcción y nosotros somos normalmente un sector poco dado a la eficiencia y poco dado a la transparencia. Y por lo tanto, el gran cambio de mindset que debemos hacer es lo que estáis haciendo vosotros desde Construedo, ¿no? Es de qué manera hacer entender que la digitalización no es un proceso difícil, es un proceso fácil para realizar. Lo único que necesitas es cambiar digamos así, tu paradigma mental de que la construcción, en vez de ladrillo y mortero, empieza por un modelo digital y que esta trazabilidad de todo lo que se hace en un trabajo, en una obra, lo podemos seguir también digitalmente, ¿no? Vale, perfecto. Qué interesante la analogía que usted menciona, que pues comparando con otras industrias claramente somos unas que tienen muy bajo nivel de productividad. Y también mencionó algo importante, que mencionó que el tema de BIM es como que el punto de partida, por lo menos lo que he entendido, es hacia la digitalización. Por lo menos eso es lo que he podido entender de acuerdo a lo que usted menciona. Entonces, si BIM es el punto de partida para la digitalización, más o menos la estrategia para poder lograr una industria que apunte a la digitalización y tener mejores índices de productividad, podemos decir que tenemos que primero lograr una sólida consolidación en BIM. Eso sería, digamos, el primer camino. Y si después, eso como primera consulta. Y la segunda consulta sería, una vez que logremos el BIM, ¿qué es lo que viene? ¿Hacia dónde se apunta el sector? Pues mira, defiendo esta introducción del BIM porque en todos los casos en que hemos implantado BIM, desde una gran administración pública a una pequeña administración pública o un pequeño ayuntamiento, desde una gran ingeniería a una pequeña ingeniería, desde una gran constructora a una pequeña constructora, lo que ha posibilitado el cambio realmente ha sido el BIM. No ha sido utilizar Smart Sheets de Excel y con Google. No ha sido el hecho de utilizar un Drive, un Google Drive o un OneDrive o un Dropbox muy grande. La idea fundamental es que si tenemos digitalizado aquello que vamos a hacer, podremos gestionarlo de una forma digital. Por lo tanto, el BIM es lo que modeliza aquello con lo que vamos a trabajar y por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay otra manera de hacer la transformación digital de un modelo de negocio relacionado con la construcción, ¿no? Con la construcción, con la rehabilitación, con la restauración, con el facility management, con cualquier área que esté dentro de esta, digamos así, de esta galaxia de lo que es el sector AECO y durante todo el ciclo de vida de un activo o de un proyecto de edificación. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso después del BIM? Pues es que es muy fácil, porque ya una vez lo tenemos digitalizado, ¿qué queremos hacer? Queremos que si el proyecto está digitalizado, las excavadoras funcionen de forma automáticamente. Con un GPS esto lo podemos hacer. Y tenemos excavadoras de marcas como Volvo o Hitachi o Komatsu que pueden estar trabajando las 24 horas excavando aquello que nosotros hemos determinado exactamente de una forma digital. Por lo tanto, podemos empezar desde este punto de esta digitalización de cualquiera de los procesos hasta decir, oye, yo quiero saber el mantenimiento de puentes y puentes a gran altura, de una complejidad increíble para poner una persona debajo de un puente para ver cómo están todas las estructuras de ese puente y verificar que se encuentra en buen estado. Pero esto lo puedo hacer yo automáticamente con un dron. Pero como tengo
digitalizado todo este puente, el dron, yo le puedo decir el itinerario para seguir día a día y que nos mande fotografías específicas de aquellos puntos específicos que nosotros hemos determinado como claves porque se está oxidando, porque vemos una grieta, vemos una rotura, etc. Y por lo tanto, fijémonos, cuando ya tenemos un modelo digital, podemos empezar a introducir sensores, monitorización, seguimiento de cualquier tipo. Y eso entonces ya entramos en un ecosistema totalmente distinto, en un ecosistema digital de todos los procesos de la construcción. Y por lo tanto yo puedo ya empezar a saber que cuando un camión bomba de concreto, ¿no? De hormigón, cuando llega a una obra, pues yo puedo saber si ha vertido 16 toneladas o 25 toneladas, cosa que yo en estos momentos no lo podía saber. ¿Por qué? Porque no estaba digitalizado el proceso y se colocaba metro cúbico a metro cúbico, pero sin absolutamente ninguna certeza ni del tipo de hormigón que era, ni de la cantidad de hormigón que teníamos. Entonces, esta digitalización en todos estos procesos nos permite una manera totalmente distinta de abordar qué es la edificación, ¿no? Y os pongo un pequeño ejemplo. Fijaos, cuando nosotros entramos en un automóvil, abrimos normalmente con... yo tengo un Toyota que se abre con una tarjeta magnética, ya no lo abro con una llave. Enciendo con un botón el automóvil y entonces me dice la temperatura del aceite, la temperatura del agua, los kilómetros que he hecho, los kilómetros que puedo hacer con la cantidad de combustible que tengo, cuánto combustible tengo, cuántos esos litros que tengo, hasta dónde puedo llegar. Me dice también si las ruedas están hinchadas o deshinchadas. Pero es que además me dice que de las 5 personas que estamos en el automóvil, ¿cuál de ellas no tiene el cinturón de seguridad colocado? ¿No? Entonces, yo os hago el mismo símil. Yo entro en mi casa, he de utilizar una llave metálica para entrar en la portería, otra para el ascensor, otra para la puerta de entrada arriba, que tengo 2 llaves, y entonces, después de 4 llaves metálicas, entro en mi vivienda. Vivo al lado de la Sagrada Familia en Barcelona y entro en mi vivienda. ¿Y qué me dice mi vivienda? No me dice absolutamente nada. No me da absolutamente ninguna información. Entonces puedes decir, bueno, sí, claro, tu vivienda cuesta menos que un automóvil. Pues no, mi automóvil cuesta, pues como mínimo, entre 10 o 20 veces menos que mi vivienda. Entonces, ¿cómo puede ser algo que cuesta 10 o 20 veces menos que otra cosa, me dé toda esa información y mi vivienda, que cuesta 10 o 20 veces más que mi automóvil, no me dice absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay algo que falla. Y este algo que falla es el grado de introducción de la digitalización en este proceso. Si lo tuviéramos digitalizado y yo tuviera mi vivienda digitalizada, pues podría tener monitorizada las cámaras de seguridad, los sensores de presencia, podría saber qué temperatura hace dentro de mi vivienda, si hay gente ahora en mi vivienda o no. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque no tenemos digitalizados nuestros activos inmobiliarios. No tenemos digitalizadas nuestras ciudades, no tenemos digitalizado nuestro territorio. Por lo tanto, este segundo paso que tú dices, muy bien indicado, es después del BIM, ya tenemos un modelo digital. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer lo que queramos. El segundo paso es nosotros decidir qué información queremos extraer o conectar o trazar a nuestro modelo digital. Y esto hay un concepto que seguramente muchos de los que nos oyen o nos ven lo conocerán, que es lo que se conoce como Digital Twin. Es el gemelo digital. O sea que nosotros podemos tener un gemelo digitalizado de aquella vivienda, de aquel museo, de aquel puente, de aquel túnel, de aquellas líneas ferroviarias, ¿no? Y a partir de aquello, esto ya lo podemos gestionar. Entonces entras en otro mundo totalmente distinto. Wow, genial, qué interesante ejemplos que permiten entender rápidamente
sea, qué es lo que estamos fallando en la industria, pero también hacia dónde vamos. Entonces, concluyendo un poquito lo que usted menciona, podría concluir dos cosas. Que primero que nada, el punto de partida para la transformación digital o la digitalización del sector podría ser apostar en BIM. Y por otro lado, una vez que logremos eso, va a ser carta abierta a que las demás tecnologías como la Internet de las Cosas, la automatización, seguramente la robótica, la inteligencia artificial, van a ser carta abierta para que rápidamente lo podamos aplicar en la industria. Estoy de acuerdo con esta conclusión, entendí muy bien lo que me explicó. O tal vez algo que añadir ahí, Ignacio. No, yo creo que me he explicado bien y que tú lo has resumido aún mejor que yo. Es así, el BIM, como ya tenemos un modelo digital, es el momento en el que nosotros podemos ya aplicar cualquier otro tipo de proceso o tecnología que necesitemos incorporar. Vale, claramente, según lo que estamos conversando, BIM es un protagonista indiscutible para lograr una transformación digital del sector. Pero más allá de BIM, existen otras tecnologías que también cobran relevancia en esta transformación. Seguramente hay muchas, pero más allá de BIM, ¿usted tal vez ha analizado que hay otras o realmente primero hay que apostar en BIM y luego ir al otro lado? ¿Cuál es su análisis un poquito respecto Mira, viendo otras tecnologías? nosotros, como nos toca explicar y convencer a gente que la primera respuesta cuando dices, oye, has de cambiar este proceso y lo debes tener digitalizado, la primera respuesta es, ¿por qué de hacer esto si hace 40 años que estoy haciendo de la misma manera el mismo proceso, ¿no? ¿Por qué este cambio? Entonces, en este cambio, para explicarlo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos que en el momento en que estábamos en BIM, se decía que BIM iba de la dimensión 3 a la 6. ¿Vale? Era de 3 a 6, o sea, tercera dimensión, cuarta dimensión, tiempo, quinta dimensión, precio y economía, y sexta dimensión, que la gente confundía entre sostenibilidad y facility management, ¿no? Entonces, un primer trabajo que hicimos era convertir esto que iba del 3 al 6, que nadie entendía por qué no empezaba desde el 1, ¿no? Pues lo transformamos digamos así, en la teoría de las 10 dimensiones BIM. Y esto nos ha ayudado muchísimo a explicar las capacidades del BIM. Entonces, ¿cómo funcionan estas dimensiones del 1 al 10? Intentaré hacerlo de forma rápida. Davis, la primera dimensión, lo más importante que es implantar el BIM. Por lo tanto, la primera dimensión es generar digamos así, el contexto por el cual yo puedo implantar BIM dentro de mi organización, sea la cual sea. La segunda dimensión, que ya son 2D, o sea, ya hay una X y una Z, ya nosotros lo abordamos desde el punto de vista de los flujos de trabajo, los workflows. O sea, una vez tenemos digamos así, estos mandamientos BIM, porque hemos implantado BIM, ¿de qué manera los vamos a introducir en nuestra manera de trabajar? A esto le llamamos procesos de trabajo, le llamamos workflow, y en estos workflow nosotros los entendemos desde el punto de vista de qué manera ya no solamente digitalizar algo, sino digitalizar los procesos de comunicación entre nosotros. Y por lo tanto entramos en otra dimensión, que son lo que llamamos procesos colaborativos. Por primera vez en la construcción, el hecho de que tenemos digitalizado algo, yo le puedo preguntar a un hombre de la construcción, o sea, casi no hace falta ni que le pregunte, porque si ya hace bien su trabajo, cuando termina la jornada, hace la fotografía de los aseos que ha hecho en la planta quinta de aquel edificio, diciendo, oye, he terminado mi trabajo, aquí tienes la foto del quinto primera, del quinto segunda, del quinto tercera y del quinto cuarta, y ves cómo las 4 viviendas de esta planta ya se han terminado los baños. Yo, si este flujo de trabajo lo tengo organizado, a mí ya me aparece como diciendo, oye, este trabajo se ha terminado. Y entonces llega la tercera dimensión. La tercera dimensión es el modelo digital BIM en 3D, lo que nosotros conocemos como un modelo digital. Pero añadimos una dimensión plus, digamos así, que permite el BIM hacer 2 cosas que no podemos hacer cuando hacemos un proyecto a mano. Uno es la preconstrucción, o sea, nosotros antes como arquitectos hacíamos pequeñas maquetas para ver cómo el proyecto iba a quedar, ¿no? Pero es que ahora esto lo hacemos, en esta preconstrucción lo que hacemos es ya ver exactamente todos los procesos constructivos para hacer esto, no el aspecto final, sino ya es una maquetización digital incluso de los procesos, ¿no?
Y entonces, una es la preconstrucción y la otra es la constructabilidad. Aquello que yo he diseñado lo puedo construir. Aquel tipo de encofrado para aquel puente puede rellenarse con hormigón. Y esto era algo que no podíamos hacer con los planos realizados a mano o con CAD. De aquí pasamos a la cuarta dimensión, que es el tiempo, la planificación. A cada uno de los objetos BIM que hacemos le añado la planificación de tiempo y le digo, oye, esto se va a hacer este día y se va a entregar este otro día. Y esto va directamente relacionado con la quinta dimensión, que es el budget, el económico, el presupuestario, ¿no? De decir, oye, esto me va a costar este dinero. Y además puedo añadir el tipo de material, quién es el instalador y de qué manera lo voy a gestionar. Entonces, la sexta dimensión para nosotros es la sostenibilidad. Y es todo aquello que permite la simulación junto con el modelo digital para saber si la orientación solar es la más idónea, cuáles son las ganancias de calor, cómo hacer las simulaciones del comportamiento en distintos días del año, cuál es el número de emisiones de CO2 utilizando aquellos materiales que hemos determinado en el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí pasamos a otra dimensión un poco temporalmente, un poco más lejana, que es la séptima dimensión, que para nosotros es el Facility Management y el Asset Management. Ya tenemos construido algo y por lo tanto lo vamos a gestionar en los próximos 50 o 80 años. Por lo tanto, aquella información que nosotros hemos hecho digitalmente aporta un valor increíble. De hecho, hay gente que está estudiando, oye, un hotel sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de plano, sin ningún tipo de documentación, cuesta menos que un hotel en el que tienes un modelo digital con toda la información colocada, con todos los materiales, con todos los proveedores, con todos los instaladores, con todas las reglas de manutención de cualquier parte de este hotel. Pues yo creo que este hotel vale más con toda esta información. Por lo tanto, este FM y AM, este Facility Management y Asset Management, se puede hacer de otra forma mucho más eficiente si tenemos esta información, ¿no? La octava dimensión para nosotros es la seguridad y salud. No sé si tenéis el mismo concepto en Latinoamérica, pero es toda aquella reglamentación para que no hayan siniestros ni accidentes en la obra. Sí, de acuerdo. Nosotros abogamos para que en una obra haya accidente cero, ¿no? Sí. Como en una cadena de producción de una fábrica. No estás esperando a que hayan accidentes. Pues nosotros resulta que en España, estadísticamente, cada 2 días muere un obrero en una obra. Pues esto no, es inadmisible desde nuestro punto de vista, ¿no? Y por lo tanto, toda esta modelización digital nos puede ayudar a simular incluso los accidentes que podemos tener en el futuro. Y eso es muy útil. La novena dimensión para nosotros es el Lean Construction. Y el Lean Construction es la inclusión de todos los criterios de Lean Management del mundo industrial, pues introducirlos en el mundo de la edificación. Y esto hay un personaje que se llama Lauri Koskela, finlandés, que hace más o menos unos 20 años que estudia esta traslación de cómo se hacen las cosas en una industria para convertir la construcción en algo mucho más eficaz, mucho más lineal, sin pérdidas de valor, ¿no? Y la última dimensión, para terminar, es la construcción industrializada. O sea, el objetivo de toda esta digitalización, toda esta información, ¿cuál es? Pues para mí, para nosotros, es construir de una forma más industrializada. Tú mismo decías esta importancia de la productividad. ¿Por qué? Porque no tenemos productividad porque no estamos ni industrializados ni estamos digitalizados. En la construcción solamente está industrializado el producto, ¿no? El pavimento, el ladrillo, la lámpara, la ventana, pero no está industrializado ninguno de los procesos. Sí los materiales, pero no los procesos. Y por lo tanto, la 10ª dimensión, el objetivo del BIM es llegar a una construcción industrializada, a una construcción que ayude a esa productividad que tú decías al inicio de la conversación. Y por lo tanto,
Esto es lo que para nosotros indica este potencial de BIM. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son las tecnologías que vienen aquí? Pues a estas dimensiones podríamos añadir 10 más. O sea, podríamos añadir el gemelo digital que hemos comentado. Podríamos añadir el IoT, el Internet of Things, la conectividad entre todos los procesos. Podríamos añadir el seguimiento y control a través de drones o a través de cámaras y a través de cámaras inteligentes. Otra dimensión podría ser abordada desde la inteligencia artificial. Hay ya multitud de aplicaciones y de softwares que pueden detectar cosas que están ocurriendo en vivo en una obra, o que pueden detectar deficiencias durante la fase de diseño, o que pueden llegar incluso a generar los planos de un edificio automáticamente. Y esto abre otro ámbito totalmente distinto, ¿no? Después toda la parte del GeoBIM, esta relación entre BIM y el territorio, ¿no? O sea, no solamente podemos de alguna manera digitalizar el activo inmobiliario, sino también el activo territorial. Países como Francia, con el programa MIND, ya lanzaron en el 2017 pues, la idea de digitalizar todo el territorio de Francia. ¿Por qué? Porque si lo tienes digitalizado lo puedes gestionar. Si no, no sabes ni el número de árboles, ni el número de carreteras, ni kilómetros de carreteras, porque los has de ir midiendo con un medidor, un kilómetro a kilómetro por el país. No, esto lo tienes digitalizado y con un botón, ¡pim!, tú puedes saber exactamente esta información, ¿no? Claro, en el momento que ya tenemos esa digitalización, cualquier nueva tecnología que aparece en nuestro entorno, al estar digitalizados, la podemos incorporar directamente. Y por lo tanto, aquí ya se nos abre un campo de tecnologías que es imparable. Podemos, temas de monitorización, temas de automatización, temas de robotización, temas de cobotización, ¿no? Estos robots colaborativos. El tema de blockchain, cómo se puede incorporar dentro de cada uno de los procesos que tenemos. Cómo yo puedo saber que la madera que utilizo en este proyecto proviene de tal sitio. Pues porque la tenemos custodiada y con blockchain tenemos una cadena de custodia durante toda la historia de esa madera, y me provee de la información necesaria para decir, esta es la madera que yo había pedido y que yo he pagado. Entonces esto nos abre un sinfín de posibilidades para el sector. Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo, y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Wow, qué interesante todo lo que se viene, Ignacio. O sea, me haces pensar que claramente por no tener esta pequeña digitalización, este modelo, pues teníamos muy limitado al acceso a otras tecnologías, pero con lo que estás mencionando y hacia dónde se apunta, va a haber un cambio radical en la industria. Claramente, por lo menos ese es el camino. Pero la pregunta es ahora, suena muy prometedor el futuro, suena muy interesante, que realmente vamos a poder apuntar a una mejora de la productividad, pero ¿dónde estamos? ¿Cuál es el análisis desde tu persona? ¿En dónde estamos actualmente parados? ¿Qué tanto está consolidado BIM? ¿Qué tanto estamos en ese camino para lograr toda esta industrialización? Mira, ¿dónde estamos? Pues estamos atrasados. Estamos muy atrasados. Pensemos, o sea, nosotros utilizamos un material que se llama ladrillo, que colocamos de uno en uno desde una cultura que se llama la cultura de los sumerios hace 6.000 años. Utilizaban el mismo ladrillo de las mismas dimensiones y utilizaban un mortero de cal muy similar al que utilizamos nosotros con cemento. Hace 6.000 años. Y ellos colocaban de uno en uno estos ladrillos. 6.000 años más tarde, en cualquier obra en España, no sé si en Perú, en México, en Colombia, desde donde nos vean y nos oigan los espectadores, el mismo ladrillo se sigue colocando 6.000 años más tarde de uno en uno. O sea,
hemos sido incapaces durante 6.000 años de diseñar algo para poner los ladrillos de 2 en 2, por ejemplo, ¿no? Y ahorrar la mitad de tiempo. Pues hemos sido incapaces de hacer esto. Por lo tanto, ¿dónde nos encontramos? Pues yo creo nos encontramos en las posiciones más retrasadas de todos los, digamos así, de todas las industrias o de todos los sectores productivos, pero en cambio también se ha de decir que tenemos muy fácil el hecho de adelantar a muchas industrias si eso ya lo incorporamos. Por lo tanto, estamos atrás en muchas situaciones, pero corriendo desde atrás podemos avanzar muchísimo más rápido que otros sectores, ¿no? En el tema del BIM, pues hay países como Finlandia que desde el año 1992, Arto Kiviniemi, el gobierno finlandés le pidió hacer un estudio y unos proyectos piloto utilizando algo que se llamaba BIM, ¿no? En España, 32 años más tarde, hemos aprobado el Plan BIM España. Es que incluso Perú ha aprobado el Plan BIM antes que el de España. 2019. Entonces, claro, esto nosotros teníamos ciertas promesas y cierta idea de que con la aprobación de una directiva europea, que es la 24 de 2014, que implicaba a los Estados miembros de Europa a licitar de una forma electrónica y digital. Eso era en el 2014 y todos nos las prometíamos felices pensando, ostras, mi país va a reaccionar y vamos a tener BIM dentro de poco, ¿no? Reino Unido se declara país BIM en el 2016, Francia se declara país BIM en el 2017, España aún yo diría que no se puede declarar país BIM en el año 2024. Entonces, la situación en mi país creo que vamos por buen camino, pero vamos retrasados. Nosotros hemos podido ir ayudando a que nuestra región, Cataluña, que la capital es Barcelona, que es donde vivo, pueda ya tener incorporado el BIM de una manera, yo diría, como referente, como un punto de referencia dentro de España, pero es que tenemos 17 regiones en España. Entonces, quizá tenemos, yo diría, 3, 4 así, pero tenemos 13 más que aún los procesos BIM no los tienen incorporados. Entonces, hemos de intentar ayudar a que todas estas regiones, todos estos municipios, todos estos gobiernos provinciales puedan entender que la manera para que no se les escape un presupuesto, que normalmente cuando hay un error en una edificación, en una obra, se multiplica por millones de euros, pues es la mejor manera para evitar esto es digitalizar los procesos, ¿no? Y en cualquier momento, desde el día 1, uno puede ver que existe una desviación y ya podemos empezar a reaccionar, ¿no? Si no lo tenemos digitalizado, esto no lo podemos hacer. Vale, perfecto. Me queda claro lo que vas mencionando. Y aprovecho para consultarte, o sea, si bien haces el análisis que todavía estamos retrasados, pese a que el BIM, como usted lo mencionaba, ya tiene su tiempo, no es algo relativamente nuevo, sino que recién se está adoptando. Pero ¿cuál es el análisis? ¿Cuáles son los retos en todo caso para poder lograr esa transformación digital? Seguramente hay muchos factores, pero si tendríamos que definir en unos 3 o unos 2, ¿cuáles serían esos retos que tenemos que lidiar para poder agilizar todo este proceso, todo este cambio? Mira, yo diría el primer reto es identificar los stoppers, le llamamos nosotros, ¿no? El stopper sería aquellas situaciones, aquellas personas, aquellas instituciones, aquellos organismos, aquellos procedimientos que no permiten o no ayudan a esta digitalización. E identificarlos es fundamental, ¿no? Incluso a veces tienen nombre y apellido, ¿no? Es una persona específica en un cargo que esta persona no quiere ni oír hablar, no de la digitalización o de la transformación digital de su empresa, sino de BIM, ¿no? Porque normalmente es por desconocimiento, es por ignorancia. Como yo no sé de qué se trata esto, antes de hacer ver que soy ignorante en este sentido, pues prefiero pararlo. Y entonces
de alguna manera estás parando incluso el progreso y el crecimiento de tu propia empresa o de tu propio país cuando es un ámbito administrativo público, ¿no? O sea, primer reto, identificar los stoppers. Segundo challenge, ¿no? El segundo reto, eliminarlos. Estos stoppers los hemos de ir eliminando o cancelando uno a uno. Hemos de ir convenciendo a esta persona, a la gente que ha de utilizarlo, han de ver la creación de valor gracias al BIM, se han de ahorrar dinero principalmente, ¿no? O sea, porque estamos en un sector que todo va por dinero, ¿no? No es un sector... No es el sector de la construcción, y eso también sería algo de estos challenge que tú denominas, es el cambiar la idea de que un material o un proceso o un sistema constructivo ha de ser lo más barato posible en vez de ser lo más idóneo posible. Hemos de cambiar el vector precio o coste o dinero por el vector calidad. Y eso es fundamental, porque si cambiamos esta concepción de que en una licitación hemos de tomar aquella propuesta la más barata posible, la más económica posible, la que hace una baja más tremenda, ¿no? Más temeraria en aquel proceso, nos va a dar la mejor calidad que estamos pidiendo. Pues no, normalmente si yo voy a comer a un restaurante que es el más barato de toda la ciudad, pues no sé si es la mejor comida que voy a comer, ¿no? En cambio, lo que hemos de hacer es, en vez de todo validarlo por precio, validarlo por calidad. Y si lo valido por calidad, el approach es totalmente distinto, porque valido que los materiales sean aquellos, los procedimientos sean aquellos, la garantía sea aquella y que la calidad de aquello que pido se mantenga. Esto en el mundo industrial se entiende perfectamente, el hecho de una calidad, ¿no? Nosotros podemos decir, mira, este automóvil es Mercedes, o este automóvil es SEAT, o este automóvil es Dacia, o este automóvil es de otra marca china, por decir, con todo el cariño del mundo, y sabemos exactamente de qué calidades estamos hablando. En el mundo de la construcción, yo en la casa donde vivo, es que no sé qué calidad es. Yo no sé si vivo en un edificio clase Mercedes o clase Dacia, o Renault, o Citroën, o Audi, o si vivo en un edificio que es clase Lamborghini o clase Bugatti. No lo sé, porque desconozco los materiales y cómo se ha hecho durante todo el proceso. Por lo tanto, este segundo challenge de eliminar estos stoppers nos ha de ayudar a empezar a incorporar el concepto de calidad en vez de coste en el sector de la construcción. Vale, qué interesante el análisis. Me queda claro que hay un camino por recorrer, pero claramente creo yo que es indiscutible el rumbo donde está yendo la industria. Tal vez demoremos un poco más, menos, pero el camino es hacia la digitalización como tal. En ese sentido, al día de hoy, de acuerdo a tu análisis y de tu experiencia, ¿qué habilidades consideras esenciales que los profesionales de la ingeniería y la construcción al día de hoy deberían tener? ¿Qué conocimientos deberían adquirir o prepararse para poder estar a la línea hacia donde va el sector? Mira, la primera habilidad para decir es, nosotros lo decimos de forma coloquial en España, que es abrir el melón, ¿no? El abrir el melón significa abrir la mente. Albert Einstein, tenía una frase profética magnífica, ¿no? Que decía que la mente es como un paracaídas, ¿no? Solamente funciona si está abierta, ¿no? Y es así. O sea, el paracaídas abierto es cuando es útil y no cerrado. Y la mente abierta es cuando es útil. Entonces, el primer skill es aquel de intentar abrir la mente para entender o tener curiosidad sobre lo que puede significar la digitalización en tu profesión y no negarte de plano a ello. Porque en el momento en que te niegas a esta transformación digital, estás negándote a cualquier transformación y desarrollo de tu negocio, tal cual, ¿no? Entonces, a partir de aquí,
las skills que nosotros vemos o detectamos, la principal de ellas es trabajar en equipo y trabajar de forma colaborativa. Hay gente que dice que es más importante un IPD sin BIM que un BIM sin IPD. El IPD es un Integrated Project Delivery. El Integrated Project Delivery significa, es algo tan sencillo como decir, oye, nos integramos todos los que vamos a hacer esta construcción y todos vamos a tener un objetivo común, que es terminar esta construcción en tantos meses por este coste, ¿no? Vosotros en Perú, por ejemplo, tenéis una gran experiencia en temas de Lean Construction, que no tenemos en Europa y que no tenemos en España. Lo primero que se hace realmente es una reunión de alineamiento de intereses, ¿no? Es decir, oye, tú estás aquí porque quieres ganar dinero, quieres hacer una obra, pues es muy diferente a aquello que se dice de yo estoy labrando una piedra o, o yo estoy participando en la finalización de la Sagrada Familia. La concepción es totalmente distinta. Yo tengo un objetivo común o tengo un objetivo mío individual, ¿no? Por lo tanto, otra de las skills es el hecho de trabajar de forma colaborativa, de trabajar en equipo. Y para esto hay metodologías específicas que son muy importantes porque en el momento en que trabajamos de forma digital, la compartición, la distribución, el hecho de dejar abiertos, digamos así, nuestros ordenadores y nuestros planos y nuestros presupuestos y nuestras planificaciones para que otra gente dentro del ecosistema de aquella obra también ponga su conocimiento dentro, es fundamental. Por lo tanto, el BIM también es otra habilidad, pero el BIM al final, con 30 horas, uno conoce cualquier software y con 60 horas ya empieza a ser un usuario más avanzado y con 90 horas ya es un usuario experto. O sea que no implica este cambio tan importante, ¿no? Sí que el hecho de trabajar en equipo necesitamos este cambio de concepción, este cambio de mindset, ¿no? Otras habilidades que puedan existir, pueden haber muchas en el tema de la gestión de procesos, en la gestión de información, y cada vez hay más aplicaciones, más ayudas para poder hacer esto de una forma mucho más fácil. Vale, perfecto. Muchísimas gracias ahí por el camino, porque obviamente la idea es que las personas, los profesionales, o los que ya están en la cancha o están en pleno esto, pues se actualicen simplemente abierta para poder estar abierto a las nuevas tendencias y los nuevos profesionales que están saliendo de la universidad, pues tengan que entender hacia dónde tienen que apuntar, hacia dónde dirigir. Y pues gracias por las reflexiones, Ignacio. Bueno, estamos llegando al final de este episodio. Créeme que hay mucha información más. Me gustaría preguntarte mucho más, pero por un tiempo de tiempo lo vamos a dejar ahí. Pero sí me gustaría consultar dos cosas así muy, para poder cerrar y de manera breve tal vez nos puedas ayudar respondiendo. Sé que tú eres el director del Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0. En este congreso, ¿qué es lo que se va a ver? ¿Qué es lo nuevo y las nuevas cosas por dónde están apuntando que nos podrías comentar para poder entender un poco más hacia dónde estamos apuntando y qué es lo que se va a conocer prontamente en este congreso? Pues mira, este congreso que se va a celebrar ahora la próxima semana en Madrid es un congreso que cada año más o menos, junto con su salón de muestra de materiales y tal, aumenta a razón de 5.000 personas o 5.000 profesionales más cada año, ¿no? Este año esperamos superar las 25.000 personas como asistentes. Tenemos un congreso que más o menos habrá alrededor de unas 200 sesiones distintas y más o menos en mi lista de Excel creo que hemos llegado a los 780 speakers. Esto es muchísima gente, ¿no? Cuando me pides qué vamos a tocar dentro del congreso, vamos a tocar todo. O sea, yo creo que no se nos escapa ningún tema. Y esto es muy importante para ver de qué forma enfocarlo, ¿no? Tenemos un día dedicado a la administración pública, porque de alguna manera vemos que hemos de ayudar a la administración pública a entender que ha de agilizar y actualizar digamos así, la legislación para hacerla más siglo XXI y no tan siglo XX, ¿no?
y ayudar en estos procesos. Hablamos muchísimo sobre la vivienda asequible industrializada, o sea, cómo hacer vivienda social de forma industrializada. Hablamos muchísimo sobre sostenibilidad y estos nuevos términos que aparecen en el mercado como descarbonización, como construcción circular, como economía circular, como el Material Passport, como estas normativas nuevas como la EPBD, que es directivas muy, muy fuertes sobre temas energéticos y de regeneración energética de lo construido y de la mejora energética de lo que vamos a construir. Tenemos todo un vertical sobre procesos colaborativos y Lean Construction. Cada vez introducimos más workshops y es aquello de que cada vez los estoy defendiendo más desde el punto de vista de una cosa es ir a un congreso a oír o ir a un congreso a hacer y aprender. Pues cada vez estamos haciendo más workshops sobre Lean Construction, sobre algoritmos, inteligencia artificial, sobre cómo mejorar los modelos de negocio en un estudio de arquitectura, cómo cambiar las reglas con un summit de directores de compra de constructoras y desarrolladores o promotores. Tenemos un eje importantísimo sobre la formación profesional, ¿no? Sobre los jóvenes, tanto en la universidad como en las escuelas de formación profesional, de qué manera teníamos que cambiar los sílabos y los contenidos de estas carreras universitarias y profesionales para que su curva de aprendizaje cuando entran en el sector sea cero y pudieran ya integrarse de forma automática. Tenemos todo un día dedicado le llamamos Spain BIM Summit, o sea, como si fuera una cumbre sobre el BIM en España. Hemos hecho junto con el LCI, el Lean Construction Institute de Latinoamérica, tenemos una misión de 24 personas y 7 países para analizar lo que el Lean Construction, esta novena dimensión que decíamos del BIM, cómo se puede incorporar en los procesos de construcción. Y así cada día, o sea, tenemos 3 vectores, que sería el de la industrialización, el de la digitalización, de la sostenibilidad. Y dentro de estos vectores intentamos exprimir al máximo estos conceptos con speakers de todo el mundo y con experiencias de muchísimos países para aprender cómo se puede hacer bien, con buenas prácticas y entendiendo los approach y los objetivos que tiene cada uno cuando afronta un proyecto distinto del que estamos acostumbrados, ¿no? Claro, tenemos que hacer como un repaso de muchísimas sesiones una por una. Después, algo también interesante es que tenemos un vertical sobre la construcción en madera. Pensad que en Europa hemos decidido que en el 2050 el continente ha de ser el primer continente cero emisiones de CO2 y por lo tanto se nos pide al sector de la construcción, que es el mayor emisor de CO2, que no emita emisiones de CO2. Por lo tanto, esto quiere decir que se ha de cambiar absolutamente, es un cambio de paradigma total en la manera de construir los materiales a utilizar, ¿no? Aparecen nuevos hormigones 0 CO2, nuevo aluminio 0 CO2, nuevo acero 0 CO2, el papel de la madera como único material que en vez de haber emitido CO2 tiene dentro suyo CO2 de forma orgánica, digamos así. Pues claro, es toda una, digamos así, como una mirada de lo que es el sector de la construcción en todos sus términos, en el de arquitectura, ingeniería, construcción y mantenimiento, entendiendo este sector AECO, sumando la parte de promotor y desarrollador y sumando la F de fabricante y la M de manufacturador. Y para dar en 3 días, pues es aquello de decir, oye, todo el año pasado te lo hemos resumido en 3 días para que de una forma ejecutiva sepas qué va a ocurrir en la próxima década. Wow, qué interesante, y toca muchos aspectos y me pareció genial lo que Estáis todos invitados, Davis. ¿Cómo participamos en el congreso, Ignacio? Cuéntanos un poco. Pues mira,
En este congreso, principalmente es un congreso que abogamos por el networking y la presencialidad. Por lo tanto, sí que se graban las sesiones, pero no hay streaming. Toda la gente que ha venido al congreso se ha registrado. Al cabo de más o menos 2 meses tiene a su alcance todas las sesiones que se han celebrado durante esos 3 días, ¿no? Y por lo tanto, os toca venir a Madrid el próximo año. Si venís a Madrid, yo os invito a la entrada y entonces a ver si podemos estrechar muchísimo más estos lazos entre Latinoamérica y España, y entre vuestro continente americano y nuestro continente europeo, que yo creo que hay muchas cosas para aprender desde ambos lados. Vale, perfecto. Gracias Ignacio, por la invitación. Y pues todos los que nos están escuchando, si están por España, están cercanos o quieren abrir la mente, pues vayan al Congreso. Creo que hay muchísimas cosas que aprender. Y como dice Ignacio, les va a abrir la mente para poder saber hacia dónde apunta, hacia dónde está la construcción. Y en un resumen ejecutivo de todo este Congreso van a ver hacia dónde tenemos que migrar. Bueno, estamos entrando a la parte final de este podcast, donde le llamamos una sección curiosa que sí nos gustaría que nos puedas acompañar. Y pues son 4 preguntas específicamente que seleccionamos. Y pues nos gustaría ahí que nos puedas ayudar con eso. Primero que nada, la primera pregunta es, ¿cómo Ignacio Pérez se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Ignacio? Mira, nosotros ahora vamos a lanzar una startup industrial, esto que os comentaba de esta fábrica de coches para hacer módulos tridimensionales de madera para hacer viviendas. Yo me imagino que ya no habrán emplazamientos de obra, sino que habrán fábricas en las que de las fábricas saldrán partes de las construcciones que después serán más o menos ensambladas en la obra, ¿no? Me imagino un sector accidente cero, me imagino un sector donde la mujer y cualquier miembro de la sociedad puede participar de ese sector, cosa que no sé en Perú, pero en España es difícil encontrar en la planta sexta de un edificio una mujer cargando o descargando ladrillos o sacos de cemento. Me imagino también un sector que ya no crea residuos, ya no genera residuos, y me imagino un sector que después de hacer una construcción casi no necesita aporte energético ni para calentar ni para refrigerar esa vivienda o ese edificio, porque ya se ha concebido de una forma acorde con el entorno, la orientación, el clima en el que se encuentra, ¿no? Me imagino edificios montados, ensamblados, utilizando construcción en seco, y me imagino que cuando estos edificios ya no tengan mayor vida productiva, serán desmontados y todo el material será reaprovechado en otras construcciones. Me imagino también un sector mucho más automatizado. Me imagino ver algún robot en la obra. Y me imagino que todos los obreros de la construcción utilizarán esto o una tablet para tener todo el proyecto digitalizado en BIM y reportar contra ese proyecto todo lo que se ha realizado en cada una de las jornadas que hayan realizado, ¿no? Me imagino una vivienda más asequible y me imagino unos edificios construidos con mayor calidad. Esto es mi carta a los Reyes, pero entre todos yo creo que entre Construedo y Rebuild vamos a lograr acercarnos a ese objetivo. Ese es el sueño, ese es el sueño. Y lo describiste bastante bien, gracias Ignacio. Y pues de nuestro lado de Construir vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para poder ayudar a ese sueño y lograr una construcción bastante interesante como lo has mencionado. Otra consulta que me gustaría preguntarte, ¿cuál es el libro que más has recomendado? Muy buena pregunta. Mira, uno de los libros cuando haces vídeos sobre construcción industrializada, sobre construcción digitalizada, sobre la transformación digital del sector, sobre BIM, hay uno que primero os diré uno que he ayudado a hacer, que se llama Gerencia de Obras en BIM, que lo hemos editado junto con el ingeniero Leonardo Mata de Caracas, en Venezuela, que es un libro de 800 páginas, o sea, es
Yo le llamo la Biblia BIM o la Biblia de gerencia BIM, y que además ataca también todas estas dimensiones que estábamos hablando, ¿no? Hay quizá dos libros que me gustan muchísimo y que intento también recomendar. Uno es el de Patrick McLeamy. Patrick McLeamy es el fundador de Building Smart International, vamos así, es como la ONU del BIM, y hizo un libro de cómo diseñar los estudios de arquitectura, ¿no? O sea, él no hablaba de cómo los arquitectos debían diseñar sus proyectos, sino cómo diseñar tu propio estudio profesional, y donde la digitalización es un puntal fundamental, ¿no? Y después otro autor que me gusta muchísimo es Randy Dodge, no sé si lo conocéis, ha hecho libros como Data Driven Projects o Sapper Architects, son libros muy bien escritos, muy bien documentados. Él es docente de la Universidad de Illinois en Chicago, en Estados Unidos, y es una persona que tiene una mirada totalmente distinta de lo que es la digitalización y los proyectos. Y Randy Dodge, yo creo que es un personaje en sí mismo muy atento a los cambios que están ocurriendo en el sector, y que casi más o menos cada 2 años va lanzando un libro nuevo sobre, no diría sobre BIM, pero sobre digitalización y el entorno de la construcción. Vale, perfecto. Ahí sí nos compartes el link, porfa, Ignacy, para poder compartirlo a todos los interesados. Pues te Porque, lo enviaré. perfecto, gracias. Vamos a la otra pregunta. ¿Qué creencia o hábito ha cambiado en los últimos años que ha mejorado drásticamente tu vida profesional? Pues mira, un hábito que yo, por ejemplo, tenía una reticencia a utilizar Twitter y a utilizar estos nuevos mecanismos de comunicación, ¿no? Y algo que utilizo muchísimo es estas redes como Twitter, Facebook y LinkedIn, para intentar diariamente ofrecer mensajes y captar mensajes de otros profesionales como nosotros, ¿no? Y esto me interesa muchísimo. Y otra manera de trabajar es intentar poder viajar lo máximo posible y atender otros congresos en el mundo. Y es una dinámica que en realidad pues, me presto muchísimo a poder viajar y a poder transmitir el conocimiento, lo que tienes en la cabeza, para intentar ayudar a que tu entorno también vaya mejorando y vaya identificando lo mismo que tú de alguna manera visualizas, ¿no? Vale, genial. Y bueno, vayamos con la última consulta. ¿Tiene algún Muy bien. consejo que le haya brindado, que le haya servido demasiado en su vida profesional? ¿Que le hayan brindado algún consejo? Bueno, me han dado muchísimos, ¿no? Consejos, Sí. pero yo quizá uno de los que más me han marcado últimamente en estos últimos años, he estado muy vinculado con empresas que hacen automoción, que hacen aviación, que hacen proyectos náuticos, marítimos, etcétera, o de robótica, y con ellos he aprendido una cosa. Y es el hecho de que la construcción no se ha desarrollado ni se ha digitalizado, no porque no exista tecnología ni profesionales para hacerlo, sino porque no ha querido hacerlo. Y esto es algo que a mí me ha marcado mucho, y por lo tanto esta evangelización sobre este cambio de paradigma lo hemos de acometer lo antes posible, ¿no? Intentar ayudar a que esto sea más fácil para todos es algo que, igual que vosotros estáis haciendo con vuestro podcast y vuestras publicaciones, es fundamental, es crucial. Por lo tanto, no es tanto un consejo, sino es una abertura a tener aquella mentalidad abierta como el paracaídas, y intentar ser generoso y compartir lo máximo posible toda la información y toda la formación que uno pueda dar, ¿no? Vale, perfecto. Excelente parte final, digamos, de manera para poder cerrar el podcast. Ya saben, mente abierta, por favor, mente de paracaídas, para obviamente estar preparado a lo nuevo que se viene en la industria de la construcción. Muchísimas gracias, Ignacy, por habernos acompañado, y pues te cedo las últimas palabras para poder cerrar este episodio.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Os animo a seguir haciendo la labor que estáis haciendo diariamente y también me gustaría despediros invitándoos a que Reveal o otros eventos en los que participamos, porque en abril vamos a tener uno sobre Digital Building Permits, también sobre Building Digital Twins. Y en octubre estaremos con el BIM Summit en Brasil y en diciembre con el BIM Summit en Venezuela. Pues aquellos que estéis cercanos a estos países en esos momentos, pues estáis más que invitados a que me abordéis y que de alguna manera nos conozcamos. Intentamos crear este punto de palanca para cambiar el mundo de la construcción. Vale, Que quizá perfecto. ya no lo tendríamos que llamar el mundo de la construcción, sino en la construcción del mundo. Qué genial, qué bonito término. Qué bonita manera de poder cerrar el podcast. Bueno, Ignacio, espero que haya pasado mejor y nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias por la Bueno, con invitación. eso concluimos la participación del arquitecto Ignacio. Espero que hayamos agregado muchísimo valor. Ya sabes, si te ha gustado el podcast, por favor, compártelo y nos estamos viendo en otro episodio. Nos vemos con todos. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más del podcast de Construedu. el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedu.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau.